En tanto, la calificadora HR Ratings ratificó la calificación para Pemex en AAA con perspectiva estable. Para hablar de este tema, saludo vía telefónica a José Luis Cano, director ejecutivo de corporativos y ABS de HR Ratings. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Rafael. Hola, ¿qué tal, José Luis? Gracias por tomarnos la llamada. Me gustaría preguntarte, en este sentido, ¿cuál es la diferencia que ustedes tomaron en cuenta respecto a lo que Fitch publicó la semana pasada? ¿Qué es lo que están ustedes viendo en Pemex para no haber colocado en negativa la perspectiva? Primeramente, muchas gracias por el interés y darnos oportunidad de estar con tu audiencia. Nosotros nos basamos, normalmente, cada calificadora tiene diferentes metodologías. La nuestra se recarga en temas concretos que ya se estén realizando. Ese es un punto bien importante porque nosotros, cualquier acción de calificación se basa en cualquier cambio estratégico que esté llevando a cabo ya la empresa y que ya esté llevando y que lo esté llevando a implementación. Puede ser que haya temas que en el sector por lo menos en los medios se estén comentando, pero hasta que no sea un tema en el cual ya se esté plasmando como una estrategia ya definida por la empresa, o en determinado momento hasta un cambio que pudiera llevarse a cabo desde el punto de vista legal, el comité procede a estar revisando ese tipo de situaciones. Nuestra fuente normalmente es información que es hecha por la empresa o en medios públicos o información que están ellos manejando como alguna presentación en donde estuvieran plasmando un cambio de estrategia. Al día de hoy nosotros eso no lo vemos y vemos que Pemex sigue en el camino por lo menos de lo que ha estado planteando en los últimos años y sobre lo que se está basando nuestra revisión de la calificación que hicimos a principios de este mes. Correcto, José Luis, sin querer ser especulativos en este sentido, ¿qué tendrían ustedes que ver o qué tendría que ser necesario para que pudieran considerar en Pemex mover esta perspectiva de la calificación? Mira, Axel, nuestra base, y de hecho desde nuestra primera página se pone claramente las principales métricas que usamos, que son la parte de cobertura de servicio de deuda, donde se busca la liquidez de la empresa, no solo en lo observado, sino hacia adelante, que es lo que está planteando de acuerdo a la estrategia que ha definido la empresa y que nosotros hemos puesto de acuerdo a nuestra metodología. Y la estructura de endeudamiento que puede llegar a tener esa empresa. Entonces, en caso de que esos indicadores muestren un mayor deterioro de lo observado, pudieran mi comité estar haciendo una revisión. Aunque te diría que al final el estatus de deuda soberana a Pemex le da cierta estabilidad como para estar teniendo esas fluctuaciones tan fuertes. Nosotros, por lo menos mi comité, lo que ha tomado de posición en los diferentes años ha sido el que una vez que está puesto y está ligado, hasta que no se tenga un cambio en esa vinculación que se entiende contra la calificación soberana, pudiéramos ver que tuviera una diferencia Pemex con respecto a esa calificación por la relevancia que Pemex significa. Y permíteme acotar en esa parte de la importancia que tiene Pemex como para el país, es desde una fuente de ingresos hasta la misma relación que tiene y importancia que tiene Pemex para la parte del levantamiento de deuda a nivel internacional, que creemos también que es parte de lo que le da a México como un referendo, ¿no? Cualquier deterioro que pudiera llegar a tener, pudiera llegar a generar, o cualquier tema que pudiera llegar a generar una duda en el sector financiero con respecto a Pemex, pudiera también llegar a impactar a lo que son las emisiones soberanas de México. Ahora, José Luis, este año Pemex ya lleva 4 colocaciones, lo cual también ha presionado de cierta forma su nivel de endeudamiento, haciendo un recuento desde 2013 a la fecha, la deuda de Pemex se ha duplicado, ha rebasado los 100,000 millones de dólares. ¿Esto en qué punto lo pone a Pemex en materia financiera para la transición para el siguiente gobierno? ¿Cuál va a ser el reto que van a enfrentar en ese sentido? Mira, lo que nosotros estamos previendo en esto hasta allá es el tema de la parte de cómo está esa deuda estructurada y los años de pago que están puestos sobre esa deuda en cuanto a la generación de flujo libre. Nosotros lo que te diría, y ese flujo libre ajustado es tomando en consideración si Pemex se comportara en cierto sentido como cierta entidad privada, que es lo que se pasa a la parte también de la calificación como tal de Pemex.
Sin embargo, el que pudiera llegar a darse un mayor deterioro también implicaría cómo está estructurada esa deuda. Hay que recordar que Pemex como petrolera son inversiones a largo plazo, y eso normalmente en una petrolera sí es un cierto incremento en su deuda cuando llega en las etapas de exploración y explotación. Aquí el tema es que también juega un vínculo de Pemex con respecto al gobierno en cuanto a la parte de generación de ingresos para él a través de impuestos. Entonces, ese vínculo que existe y esa relación que existe con el gobierno es lo que también llega en algunos momentos a generar una presión adicional. Ahora, ¿qué ha sucedido en los últimos años con respecto a la deuda? Mucho de la deuda había sido utilizada para la parte de exploración y explotación y poder contrarrestar la parte del deterioro observado en la parte de los yacimientos de Cantarell y la búsqueda de esos yacimientos para poder sustituirlos. Llega en los últimos años, ha habido una cierta restricción a esa inversión, que eso ha hecho que se estabilice también la parte de la deuda de Pemex con respecto a lo que ha sido su operación. Claro, esto ha tenido ciertos impactos también en los niveles de producción de crudo que se ha estado presentando y que eso pudiera llegar a presionar los resultados hacia adelante. Eso es parte de lo que también estamos asumiendo en nuestras proyecciones, que ya está contemplado parte de ese deterioro observado, tanto en la parte de las reservas como en la producción que se tiene constante de esos yacimientos. Por último, José Luis, nada más preguntarte, el día de hoy comenzó Pemex a importar crudo, cerró hoy la primera transacción, 1.4 millones de barriles. ¿Qué lectura podrían hacer de esta medida que ya está tomando Pemex? Y en el momento que lo está haciendo, por supuesto. Sí, lo que yo te diría es en la parte de importación de crudos, hay que recordar que Pemex lo que vende hacia los mercados exteriores es una mezcla mexicana, en la cual normalmente lo que necesita es, tanto para la parte de exportación como para la parte de su refinación, necesita esa mezcla. Nosotros como país somos un productor nato de petróleo pesado, el cual al final del día tienes que buscar una mezcla en la cual estés llevando más ligeros para que te haga una compensación de una mezcla mexicana, que es lo que se vende en los mercados internacionales, que sea rentable. Entonces, nosotros entendemos que parte de estas importaciones responden a esa parte. Perfecto. José Luis Cano, director ejecutivo de corporativos de HR Ratings. Muchas gracias por habernos tomado la llamada en este espacio. Ustedes, muchas gracias por tomarnos en cuenta y estamos a sus órdenes. Muy buenas tardes. Buenas tardes, hasta luego.